El día de ayer hemos avanzado sobre los algoritmos de clasificación. Sin embargo, tocamos archivos adicionales que hemos estado recolectando y no tocamos algunos archivos que la ingeniera nos pudo compartir en su momento. Entonces, el día de hoy vamos a explicar algunas de bueno, casi todos los archivos que nos compartió la ingeniera y tratar de entender un poco más sobre cómo es el funcionamiento de estos códigos, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Ya, ¿se logra visualizar? Sí se ve, genial. Bien, entonces comencemos con un archivo de la sesión número 5 que nos había explicado. Bueno, esto ya los explicamos en una sesión asíncrona también posteriormente, anteriormente, por dicho. Lo hicimos explicando cada uno de los algoritmos de regresión, de igual manera con algoritmos de clasificación, mejor dicho. Sin embargo, este algoritmo específicamente, la ingeniera nos compartió un archivo que explica un poco más detallado el cómo funciona, ¿no? Un algoritmo de regresión polinómica. Bien, para comenzar a entender un poco sobre este algoritmo, tenemos que saber qué es un algoritmo de regresión polinómica. Es de igual manera un algoritmo de regresión, sin embargo, hace uso de polinomios, ¿no? Por eso es que es polinómica. Entonces, en resumidas cuentas, este algoritmo de regresión lo que hace es ordena, bueno, primero, nuestro algoritmo de regresión tiene varias características y también necesitamos nuestra variable dependiente, ¿no? Para poder hacer nuestro entrenamiento. Entonces, este algoritmo lo que hace es genera varias características adicionales en base a los datos o a las características originales, haciendo uso de alguna función polinómica. De ahí viene el uso de la regresión polinómica, ¿no? Y en acá la variable que nosotros utilizamos o hacemos cambio es el nivel del polinomio, si es que es cuadrática o cuadrada, ¿no? O incluso puede tener varios niveles adicionales. Lo que bueno, lo que nos hace pensar esto es que al agregar mayor cantidad de nivel del polinomio, tenemos más características, por lo tanto hacemos uso de más recursos computacionales de igual manera. Bien, entonces, comenzamos a explicar un poco sobre el código. La ingeniera en este caso no nos ha dado un dataset, sin embargo, el código mismo está creándose una cierta cantidad de datos aleatorios, ¿no? Con estas funciones. Esto de acá es algo únicamente que afecta a la randomización de los datos. Yo podría poner tranquilamente un cero y normal funciona. Bien, en esta parte de acá generamos nuestros datos haciendo uso de la función random, en sí de la función rand, que está dentro de la librería NumPy, ¿no? Aquí también esta parte de random que está dentro también de la librería. Entonces hacemos nuestra randomización entre datos, bueno, haciendo uso de multiplicaciones y restas, ¿no? Bueno, esta resta es para que no sea solamente una línea, sino para que tenga una variedad de datos, ¿no? Una vez creado nuestro conjunto de datos, ay, perdón, vamos a cerrar porque solamente Google permite una cierta cantidad de sesiones abiertas del Colab. Bueno, como decía, eh, esta parte de acá lo que hacemos es una randomización de datos para nuestro X y para nuestro Y. En este caso, nuestro X son nuestras variables independientes y nuestro Y es nuestras variables dependientes, o es lo que vamos a predecir, ¿no? Entonces, hacemos nuestro gráfico en la siguiente parte con la librería Matplotlib y básicamente hacemos nuestra impresión de nuestros dos datos y con sus respectivos títulos, ¿no? Y como podemos ver, ya está randomizado nuestros datos y están siendo guardados en estas variables. Bueno, nuestro M es nuestra cantidad de datos. Bien, en la siguiente parte lo que estamos haciendo es, bueno, lo que el ingeniero estaba mostrando es que hace una regresión lineal.
Y con esto ya podemos ver el contraste que pueda tener, ¿no? Y el por qué no podríamos utilizar para una cierta cantidad de datos. Claro que estos datos obviamente están ordenados para que tenga una forma polinomial. Sin embargo, nuestros datos también pueden tener esta forma, ¿no? Entonces, si es que nuestros datos cuentan con una forma similar, entonces podríamos utilizar esta regresión. ¿Por qué? Porque nos permite tener un resultado un poco más óptimo. Bien, entonces hacemos, bueno, en acá el código muestra que está haciendo una regresión lineal simple, ya con nuestros datos completos, y luego está generando nuestras predicciones en una variable, ¿no? Y esto está haciendo uso de los mismos datos que se tiene al inicio. Entonces, lo único que hace es mostrar, ¿no? Los puntos naranjas son los datos ya predichos después de haber entrenado nuestro algoritmo de regresión lineal. Y como es lineal, obviamente va a salir una línea, ¿no? No está de cierta manera bien entrenado, no está... acá en este dato, por ejemplo, en acá sale con nivel, bueno, con el número 7, pero en realidad el dato es 12, ¿no? Entonces hay algunos datos que no están del todo predichos correctamente, utilizando una regresión lineal. Bien, acá nos explica también, ¿no? Que hacer una línea, bueno, no se acomodan correctamente los datos, es lo que se estaba explicando. Bien, entonces, un algoritmo de regresión polinomial nos ayuda para ese tipo de datos, para transformar esos datos. Como les explicaba, el algoritmo de regresión polinomial lo que hace es generar más características para poder ajustarse a los datos. Y eso hace uso del nivel o el grado que va a tener el algoritmo, el polinomio, mejor dicho. Entonces, primero importo la librería de algoritmo polinomial. Y en acá es donde creo mi instancia. En este caso se llama polyfeatures, donde estoy haciendo uso de esta función de, de la regresión polinomial, donde ya nos permite indicar el grado que va a tener nuestro polinomio. Y esto de acá del bias es algo predeterminado, ¿no? Claro que obviamente podemos investigar un poquito más qué otras variables se pueden ingresar, si es que es conveniente o no para nosotros. Bien, en este caso yo estoy poniendo con grado, bueno, grado 2 voy a ponerlo para que nos fijemos bien. Bueno, hacemos nuestro entrenamiento. En esta parte de acá del código está haciendo una transformación de características. En sesiones anteriores hemos explicado el por qué hacemos esta transformación. En este caso estamos haciendo uso de igual manera, por esa misma razón, estamos permitiendo que nuestros datos ya tengan valores un poco más óptimos para poder ser entrenados, ¿no? Bien, hacemos nuestra transformación y como podemos ver, cuando estas son nuestras, si nos recordamos, la variable x son las características que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, estoy guardando todas las características. Acá no se muestran todo en totalidad, pero se muestra un dato. Entonces, lo que hace el algoritmo polinomial es generar de acuerdo a nuestro grado que va a tener. Por ejemplo, como estamos poniendo de grado 2, en acá está generando ya dos valores adicionales, o sea, dos características para poder ser analizadas en nuestro entrenamiento, ¿no? Bien, y si es que yo cambiaría a grado 5, por ejemplo, eh, y haría esta de verificación, tendríamos 5 valores. Y esas son 5 características adicionales que generan por cada una de las características, ¿no? Obviamente que tenemos que escoger bien el grado de nuestro polinomio, debido a que si es que le agregamos mayor dato, estamos haciendo un manejo de más cantidad de características y de igual manera podemos hacer overfitting con nuestro entrenamiento, ¿no? Eso ya vamos a ver de acuerdo a nuestros datos. Bien, en este caso estoy haciendo uso del grado 3. Entonces tengo 3 características adicionales, ¿no? Bien, acá es donde estamos haciendo nuestro entrenamiento. Pero como podemos ver en la línea, estamos haciendo uso de nuestra regresión lineal, sin embargo, ya con nuestros datos de los polinomios. O sea, ya creando nuestros datos de polinomio. Acá teníamos uno y una vez convertido ya se convierte en 3 datos. Entonces, con esos 3 datos estamos haciendo el entrenamiento. Bien,
En acá lo único que estamos haciendo es lo mismo, ver de acuerdo a cada uno de los datos. Ya tenemos por cada uno de los del nivel va a generarse una característica adicional. Bien. En acá estamos guardando los datos, ya después de haber utilizado nuestro, mejor dicho, de haber sido entrenado nuestro algoritmo de regresión polinomial. Y bueno, en acá también podemos ver que tenemos nuevamente 100 datos, ¿no? Entonces, luego de haber entrenado nuestro dato y luego de haber probado con nuestros mismos datos, ya se nos muestra un acercamiento mucho más cercano, ¿no? A nuestros datos reales. Y más que todo para eso nos sirve este algoritmo de regresión polinomial. Bien, también tenemos que saber en cuenta lo que nos comentan acá, que la regresión polinomial es capaz de encontrar relación bueno, o sea, tiene una relación bastante cercana a una regresión lineal. Por el mismo hecho que acá también estamos haciendo uso, ¿no? De la regresión lineal. Bueno, si mal no recuerdo, está acá. Estamos creando nuestra propia instancia de regresión lineal, pero estamos haciendo el paso adicional de convertir nuestros datos de acuerdo a su grado, ¿no? Y después hacemos uso de eso mismo. Por lo tanto, el nivel ¿cómo se puede decir esto? La cantidad de usos de recursos que utiliza nuestro computador para hacer análisis de estos datos en, en comparación entre una lineal y el polinomial es bastante similar. Bien, en acá nos muestra algunos ejemplos, pero estos ejemplos solamente nos están mostrando los datos que se generan, ¿no? Las características adicionales que se generan al crear los algoritmos, bueno, al crear nuestra regresión polinomial, ya de acuerdo a nuestro polinomio del nivel, ¿no? A lo que he estado viendo. Esto lo podríamos estudiar un poco más, pero también son con datos aleatorios, si es que nos podemos dar cuenta. Y acá está nuestra función bueno, en sí nuestro valor dependiente, ¿no? Donde ya estamos haciendo uso del polinomio que estamos dándole. En este caso es de nivel 3, por eso es que nos genera varios valores. Lo que podría interesarnos un poco más sobre esto en sí es este gráfico de acá. Luego, bueno, primero voy a correr todos los datos para que se nos pueda graficar. Y esto ya va a venir bastante bien de acuerdo a los, a los gráficos que podamos generar en un futuro, ¿no? En nuestro proyecto. Debido a que nunca vimos un gráfico en 3D. Esta librería que se llama Access 3D nos puede permitir, nos puede ayudar en sí a poder generar nuestros gráficos en tercera dimensión, como podemos ver acá. Estamos ya haciendo uso de un eje adicional. Claro que los datos ahorita no están del todo bien dados porque al inicio estamos haciendo un datos aleatorios, ¿no? Entonces los puntos están volando por eso sin tener una armonía real. Bien, a ver, lo que podría explicar un poco sobre esto es que es muy similar al Matplotlib, si nos podemos dar cuenta, porque en acá lo único que hacemos es, primero tenemos los arrays o los datasets los data frames, mejor dicho, que tenemos, ¿no? Acá está nuestro X1, nuestro X2, estas son columnas prácticamente, y esta tercera columna, ¿no? Que es adicional. Incluso acá tenemos más, pero lo que estamos bueno, imprimiendo en sí son estos de acá. Con esta función que se llama scatter, hacemos uso de los 3 puntos, ¿no? 3 puntos y le damos este título. En acá igual, los 3 puntos y damos este título y el tercero, ¿no? Y luego esto lo único que hace es agregar los títulos que van a tener en cada uno de los lados o de las reglas de los espacios, como sea, X, Y, Z, ¿no? Los títulos que va a tener. El final solamente se imprime. De igual manera acá está haciendo uso de eso. Acá hay una manera específica, bueno, no específica, es una manera
un poco más óptima, se podría decir, de imprimir con colores si es que queremos hacer una gran cantidad de características que vamos a imprimir en nuestro gráfico, haciendo uso de la función for y poniendo esta parte de enumerate, ¿no? Esta función lo que hace es agarrar cada uno de nuestros datos que están en nuestro dataset y de acuerdo a las columnas le da un color adicional. Por eso es que acá cada uno están saliendo los colores. Y después de eso hacemos un range. Este range nos permite hacer un recorrido en sí de nuestros datos de acuerdo a nuestra columna y el título va a ser una columna, ¿no? Y de ahí lo imprimimos y eso es todo. Y eso sería todo de este archivo que nos compartió el ingeniero. Claro que obviamente lo pueden verificar en el aula virtual también. Bien, este es otro archivo que me pareció bastante interesante que nos compartió. Y justo tiene bastante relación con la explicación que se dio el día de ayer sobre los algoritmos de clasificación. En acá también de igual manera nos explica que está haciendo uso del algoritmo de clasificación del árbol de decisiones, pero este de acá se basa en lo que nos explicó en clase también, sobre la clasificación de si un animal que se da con ciertas características es un gato o es un perro. Y bien, bueno, voy a comenzar a explicar un poco sobre esto. Bueno, importamos algunas las librerías necesarias. En este caso, no estoy copiando el dataset directamente a nuestro archivo, nuestra nota de Google Colab. En este caso estamos haciendo uso de esta función. Bueno, de esta función en sí. Google Colab importamos de Drive, ¿no? Hacemos nuestra conexión con Google Drive en sí, importando esta librería que se llama OS y nos permite manejar rutas y archivos. Entonces, lo que yo hice en mi carpeta principal de Google Drive, en sí creé una carpeta de acá que se llama Datasets. Entonces, en esta carpeta estoy colocando nuestro dataset, ¿no? Que es el clasificación de cachorro gato, dice. Entonces, para que veamos, es el dataset también está compartido en nuestra aula virtual. Y acá están los datos que se tienen, ¿no? De la explicación. Es más, incluso nos explicó un parte de una manera un poco rápida este archivo de bloc de notas. Entonces, tenemos todas estas características y con eso al final se muestra si es que es un gato o no es un gato, ¿no? De acuerdo a las características. Bien, volviendo a esto del Google Drive. Una vez ya tengo mi carpeta datasets y está guardado ahí mi dataset de la, del bloc de notas, entonces lo que hacemos es importar el drive primero y lo guardamos, ¿no? Bueno, en sí le damos este valor primero, la conexión con Google Drive del contenido, ¿no? Nos va a preguntar en sí si es que queremos bueno, sí, acceder a nuestros datos mediante Google Drive. Yo le doy que sí, ingreso no mi cuenta y le doy permiso, ¿no? A que se conecte. Entonces, en esta parte del código lo que hacemos es buscar este archivo con este nombre y con esta dirección, ¿no? Datadir que dice. Y este es el datadir, esta variable. Entonces, como si estuviera dentro de esta dirección de nuestro Google Drive, buscamos un archivo con este nombre. Y al final lo que estoy haciendo, estoy imprimiendo, ¿no? El filepath. El filepath es el lugar donde está guardado nuestro dataset. Y en este caso sí, efectivamente, ¿no? Está dentro de mi Drive, está en la carpeta datasets y ahí está clasificación, cachorro gato. Lo único que estoy haciendo es jalar ya los datos directamente desde mi Google Drive y ya no subiendo mi archivo. Obviamente que puedo hacerlo también subiendo, pero en acá nos compartió como si estuviéramos jalando del Google Drive. Entonces, para que funcione este bloque de notas, necesitamos hacer esas modificaciones en nuestro Google Drive. Primero, crear la carpeta en sí. Así libre en nuestro Google Drive, creamos la carpeta datasets. Y ahí en esta carpeta lo guardamos nuestro archivo, ¿no?
nuestro dataset. Bien, continuando con la explicación. Acá lo único que estamos haciendo es, una vez ya obtenido nuestro archivo de datos, lo que hacemos es guardarlo en un data frame que se va a llamar DF y eso lo estoy imprimiendo. Estoy guardando mis datos, ¿no? Como podemos ver acá, se muestran las características que anteriormente les expliqué. Una vez más voy a mostrar en acá. Y es este de acá. Si es que tiene pelos, tiene piernas cortas, etcétera, ¿no? Todas las características que tienen los animales. Todo eso está ya mostrándose acá en nuestro data frame. Ya tenemos acceso a ese dato. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para hacer nuestro entrenamiento es crear nuestros datos de características primero, nuestras variables independientes en sí. Con esta función que se llama drop, lo que estoy haciendo es eliminar esta columna que tiene este nombre. ¿Para qué? Porque realmente esto no nos interesa en nuestro entrenamiento, ¿no? Porque no va a estar en una, o sea, en realidad no es una variable dependiente, sino es una variable, lo que queremos es que estén todas las variables independientes en esta, valga la redundancia, variable llamada X, ¿no? Que van a estar todas las características. Entonces, por eso es que estamos eliminando esta columna. Esto de acá menciona que tengo que eliminar columnas y puedo cambiar a fields para que sean colores de filas, ¿no? Bien, continuando esto, de igual manera hacemos, en este caso solamente capturamos ya la columna que sí es un gato, para que esto que sea nuestra variable dependiente, ¿no? Nuestro Y. Entonces, hacemos entrenamiento. Como les expliqué el día de ayer, estamos haciendo uso de un árbol de decisiones, ¿no? Ese es nuestro algoritmo de clasificación de un árbol de decisiones. Por eso es que hacemos nuestra importación del SQL, los árboles, y árbol de decisión, ¿no? Decision Tree Classifier. Bien, en acá hacemos nuestro entrenamiento, primero lo importamos, acá nuestra instancia, esta es la instancia del algoritmo de clasificación de árbol de decisiones, nuestro entrenamiento. Bien, en esta línea de acá lo que está haciendo es crear una columna adicional que se llama respuesta. Y esto ya está guardando con los datos, el X es los datos que tenemos ya en nuestro entrenamiento, ¿no? Con los mismos datos está ya haciendo la predicción, nuestro bueno, en este caso nuestro modelo, ¿no? Ya a ver, una vez entrenado. Entonces, agrega esta columna que se llama respuesta. Y en teoría debería ser igual, ¿no? Este es nuestro data frame. Una vez agregado, ya tenemos una columna adicional. Esta es la columna de si es un gato o no, ¿no? Entonces, nuestra respuesta, ya haciendo uso de nuestro entrenamiento, si podemos darnos cuenta, los datos son iguales, porque eso quiere decir que está teniendo ¿cómo se puede decir? Una predicción casi perfecta, ¿no? Obviamente esto es porque nuestros datos también no son una gran cantidad de datos, son bastante pequeños. Entonces, por eso es que le acierta de cierta manera a nuestros datos. Bien, ahora, otra columna que estoy agregando con esta línea es la columna probabilidad. Y de igual manera, estoy haciendo uso de esta función que se llama predictProba. Y eso está dentro de nuestro data, bueno, en sí, a ver, si acá mismo nos dice, está dentro de nuestra instancia de árbol de decisiones. De igual manera, haciendo uso de nuestros datos, de nuestras características, damos la probabilidad prácticamente de que eso no es un gato, ¿no? Entonces acá está nuestra columna de probabilidad. Y de igual manera, todos los que son, si es que es un gato, tiene el 100% de que sea un gato, ¿no? Algo así. Y acá 0% de que es un gato. Bien. Luego de haber hecho eso, ahora vamos a imprimir nuestro árbol. Esta función es bastante interesante debido a que al tener esta importada nuestro método de árbol de decisiones, también podemos hacer uso de nuestro gráfico respecto al árbol, ¿no? Y acá lo que hace es generar ese árbol. Generamos ese árbol con primero nuestra instancia del árbol ya entrenado, luego
características, que es nuestra variable X, y todas las columnas de ellos, ¿no? Y de ahí acá están las columnas que ponemos en caso de que es 0 o 1. En este caso, si es 1 el cachorro, creo, y el gato es 0. Bien, llenamos todo. Y estas son si es que tiene que estar, si es que es redondo, es cuadrado, ¿no? Rounded. Y al final lo guardamos en un tree.dots. Eso es lo que hacemos en esta parte. La siguiente, este dots es parte de Python, propiamente dicho de Python. Lo que hace es genera una imagen en sí, y una imagen en formato PNG. Esto nos puede servir ya quizás para presentar un poco más presentable, ¿no? Nuestro trabajo. Entonces, generamos nuestro PNG y con esta función que es, bueno, con esta librería que es image de Python también de igual manera, podemos mostrar las imágenes. Entonces, con esto de acá generamos la imagen que se guarda en nuestro dato, acá está guardado, y con esto mostramos esa imagen. Y como podemos ver, ya se muestra nuestro árbol de decisión. El día de ayer no les había mostrado el árbol de decisión así directamente respecto a nuestro entrenamiento que hicimos, pero en acá sí se muestra. Y ya podemos ver un poquito más gráficamente nuestro árbol de decisión, ¿no? Después de haber hecho nuestro entrenamiento. Acá lo único que hace es analiza cada una de las características que tiene. Por ejemplo, acá si es que tiene un hocico grande, ¿no? Si es que sí, si es no. De igual manera en acá. Si es que tiene un rostro redondo, si es que sí, si es que no. Si es que sí, es un gato, si es que no, es un perro. Bien, acá también podemos imprimir de una manera textual. Es un poco más rápida, porque usualmente si es que tendríamos un árbol, o por ejemplo, si es que graficaríamos esto, por ejemplo, con el Random Forest, que sabemos que es una gran cantidad, ya maneja gran cantidad de árboles, quizás ya no sea tan óptimo, ¿no? Nos demoraríamos un poco más, de acuerdo a nuestros datos. En cambio, esto de acá nos permitiría un poco, imprimir un poco más rápido y saber cómo está ordenada nuestra información o cómo está ordenado nuestro árbol en este caso. Bien, una vez ya entrenado, ya mostrado y sabiendo los datos de nuestro árbol, lo que podemos ver es primero hacer nuestra prueba, ¿no? Y en acá la ingeniera nos mostró que, bueno, acá está, que al tener esto de acá, este es nuestro dato que vamos a ingresar adicional, que no sabemos si era gato o perro, ¿no? En sí, estos son las características que le damos y lo que queremos es que adivine si es que es un gato o un perro. Entonces, en acá lo que hacemos es eso mismo. Cargamos de nuestro Excel que tenemos, cargamos específicamente esta pestaña, ¿no? En sí, esta página de nuestro Excel. Este es el primero que cargamos, ahora este es el que estamos cargando, los datos de prueba prácticamente. Y lo guardamos en esta variable que se llama dfnew. Y como nos hemos dado cuenta, acá tenemos una columna que se llama ejemplo, que está en portugués, que tiene la imagen. Y en este caso no estamos haciendo entrenamiento de imágenes todavía. Entonces no nos sirve mucho para hacer nuestra prueba. Entonces lo hemos borrado, por eso es que utilizamos la función drop. Y lo único que estoy haciendo es borrar y reemplazarlo, ¿no? En esta misma variable lo guardo, ya una vez borrado, y acá estoy imprimiendo. Por eso que al ejecutar esta parte del código ya se muestra los datos únicamente sin esa columna. Bien, luego de eso lo que hacemos es agregar nuestra columna respuesta, pero ya haciendo uso de nuestro algoritmo de clasificación ya entrenado y haciendo uso ya de los datos que tenemos en esa columna, ¿no? Por lo tanto, cuando ya ejecutamos esto, ya nos sale la respuesta según el algoritmo de clasificación y efectivamente es un gato para nuestro algoritmo de clasificación. Entonces, eso sería el proceso de saber si es que esto es un gato, ¿no? Si es que en realidad sí es un gato, si podemos darnos cuenta. Tiene, tiene ojos de gato. Claro que esto está haciendo uso de bastantes, bueno, de una cantidad pequeña de datos. Por lo tanto, ya al ojo incluso podemos hacer, pero lo genial de estas herramientas es que nos permite utilizar una gran cantidad de datos que ya no podríamos hacerlo a simple vista, ¿no?
Este es el segundo archivo que nos compartió la ingeniera sobre el árbol de clasificación. Bien, ahora, otro archivo que nos compartió que también es bastante interesante es sobre la creación de ABTS. Esto es muy importante respecto al análisis de nuestros datos, debido a que bueno, no necesariamente tenemos los datos por ejemplo, en una sola lista o en una sola tabla, ¿no? De Excel. Porque para llegar a eso necesitamos recolectar muchos tipos de información. No solamente van a ser tablas de Excel, van a ser CSVs, van a ser incluso algunos archivos SQL o incluso TXTs, ¿no? Donde necesitamos ordenar y clasificar esos datos. Entonces, para hacer eso, hay una especie de teoría que se llama ABTS, que ya les voy a explicar dentro de un ratito, pero es lo que hace este archivo de bloc de notas. Bien, a ver si me permite conectarme. En realidad sí creo, sí debería. Ya, bueno, estoy conectado ya. Primero hacemos las importaciones, también hacemos uso del NumPy. Y acá, como podemos ver, la ingeniera también nos explicó que está haciendo uso de esto, del Keyboard, utilizando uso de datos de e-commerce, ¿no? Los e-commerce respecto a Brasil. Bien, de igual manera, en acá lo que yo estoy haciendo es seguir el código de la ingeniera, ¿no? Que nos compartió. Ya no es directamente copiando el dataset en acá como lo hemos estado haciendo. Es una manera adicional de igual manera, no es como que sea una cosa diferente, sino en acá ya estamos haciendo uso de nuestro Google Drive. Entonces, como en el anterior, como en acá, como en el árbol de clasificación, también estamos jalando los datos de Google Drive. De igual manera, ¿no? Primero montamos el Google Drive, voy a correrlo para que se muestre. Ya. Nos pide permisos, aceptamos. A ver, que se conecte primero. No demora mucho porque es únicamente el permiso que se tiene para acceder a nuestro Google Drive. Y de acuerdo a la dirección que nosotros le mandamos, ya accede a los datos. Bien, lo que yo hice fue los datos bueno, si podemos ver acá en la aula. En acá están todos los tres primeros en sí. O list orders, dataset, o list items dataset y sellers dataset, ¿no? Estos tres, según el código que nos explicaba en acá, está dentro de una carpeta que se llama datasets, pero aparte de eso está dentro de otra carpeta que se llama lists. Entonces, en el Google Drive lo que hice fue, primero, dentro de mi datasets, creé otra carpeta que se llama lists, y ahí es donde guardé esos tres, ¿no? Estos de acá. Bueno, estos dos no, estos de acá son. Items datasets, orders dataset y sellers dataset. Los guardé ahí y con eso ya luego de haber sido permitidos los permisos, entonces ya puedo acceder, ¿no? Con esta línea de código lo que estoy haciendo es primero leer el CSV, porque son archivos CSV, y los guardamos dentro de esta variable, ¿no? Que se llama df orders. Y como podemos ver, son datos de órdenes, ¿no? De e-commerce. Tiene su ID, tiene su customer ID, tiene el estado, fechas, y ya datos bastante, bueno, no son complicados, pero son datos un poco más de manejo, ¿no? Porque necesitamos hacer uso de clasificación. Entonces, este archivo lo que nos permite es entender un poquito más la complejidad que pueden tener nuestros archivos, nuestros datos en sí, para poder hacer nuestra limpieza o también quizás organizar bien, ¿no? Todo esto. Primero, ahora nos damos cuenta que en acá, por ejemplo, tenemos tres datasets ya, y los tres son del mismo tema prácticamente. Entonces podríamos asumir que cada uno de estos datasets son una tabla de un SQL, ¿no? Porque están guardados y están guardándose de cierta manera en su estructura también, ¿no? Porque en acá primero son la tabla de pedidos, que tienen su ID de orden y su customer ID también. Pero acá también estamos guardando de igual manera ahora también de los ítems pedidos, ¿no? Y también está guardándose el ID de la orden. Y también el producto incluso, y del vendedor. En acá igual. En acá ya están los registros de vendedores. Por lo tanto, los tres datasets estamos ya guardando y teniendo en una variable, ¿no? Para comenzar.
Claro que cada uno de los datasets puede tener millones de datos, entonces nos permite también hacer uso de varios datasets a la vez, ¿no? En un solo archivo, en un solo proyecto en este caso. Bien, esto es lo que les quería explicar. Una ABT de clasificación se refiere a una tabla base, tabla base analítica. Esto nos permite tomar decisiones y poder ver, ¿no? ¿Qué datos vamos a hacer uso y cómo vamos a imprimir o todo eso lo que hemos estado haciendo después de haber clasificado nuestros datos. Esto nos permite hacer ese tipo de análisis, ¿no? Incluso antes de entrenar es esto. Y como dice acá, se utiliza como punto de partida para el modelado predictivo y análisis de datos en general. Entonces, con esta parte del código, lo que estamos haciendo es generar un data frame adicional que va a almacenar todos los datos que sí son servibles para nosotros, ¿no? En este caso, como ejemplo, se tiene que estamos haciendo uso de, primero, de esta data frame, del orden ítems, que está en acá. A ver, orden ítems, esta de acá. Este data frame completo, pero adicionalmente a todos los datos que tiene este order ítems, vamos a agregarle más columnas. Y esas columnas las vamos a sacar de los demás data frames. Y en acá estamos sacando de order, data frame de órdenes, le estamos sacando en base al order, ¿no? Esta función que se llama merge nos permite hacer ese agregado, se podría decir, ¿no? Dentro de este data frame. Bueno, en sí, este data frame es el que va a guardar todo, pero este de acá es el que estamos tomando como agregación de datos, ¿no? Entonces, acá le ordenamos en base al order ID. De igual manera, acá hacemos uso de una función que es similar a SQL, que nos permite poner condiciones. Y en acá estamos dando las condiciones únicamente para los datos que son enviados, ¿no? Esto ya nos permite tener un mayor control de nuestros datos. Si es que son una... Por ejemplo, acá esto, para mí yo siento que son datos de SQL. Entonces nos permite ya poder filtrar de una manera más óptima nuestros datos. En acá lo que está haciendo está guardando los datos enviados. En acá de igual manera le está poniendo un límite de fecha que va a estar entre, a ver, está comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 1 de, si mal no recuerdo, esto es junio creo que es, ¿no? Del 2018. Y lo guardamos eso en base al ID del vendedor en este caso. Y como podemos ver, una vez ejecutado este código, ya se muestra en sí estamos jalando 17 columnas, ¿no? Y con esto ya tenemos nuestra ABTS. Ya es nuestro data frame ya con los datos que realmente nos importan. O que en este caso estamos queriendo analizar, porque todavía no ha sido entrenado nada. Bien. Bueno, esta función que se llama AG nos permite calcular estadísticas resumidas. De acuerdo a estos parámetros, ¿no? El min y el max. Lo que hacemos es para ver, en sí esto es para ver a lo que yo estoy viendo, es para ver si es que está comprendido en las fechas que estamos dándole, ¿no? En acá sí, efectivamente, es el primero. Y acá es, bueno, en sí es el 5 del primero, ¿no? Y en acá es el 30, entonces sí está comprendido el mínimo y la fecha máxima. De igual manera acá vamos a crear nuestro data frame de características. Acá también ya, todas estas funciones o todo limitantes que le vamos a dar a nuestros datos va a depender únicamente de ustedes, debido a que ustedes son los que van a manejar los datos y el cómo lo quieren eh, analizar, ¿no? Según este bloc de notas, está haciendo el análisis de acuerdo a estos datos. Está filtrando de acuerdo a las fechas, está agregándoles también. Este AG nos permite hacer eso, agrupación también. Bien. Una vez hecho eso, ya tenemos también nuestros datos de características, ¿no? O sea, son nuestras variables independientes. Las características son las variables independientes. Y acá tenemos nuestros datos. Eh, Esta función de acá, que se llama sort values, nos permite hacer ordenamiento. ¿Y en base a qué? Esta es la columna en base que se va a ordenar. Ejecutamos y también ya se nos ordena en base a esta columna, ¿no? Resencia. ¿Ves? Acá está. Resencia está descendentemente está guardado.
Bueno, en acá estamos cambiando, ¿no? Para que sea descendentemente. Si pondríamos true, entonces del número menor al mayor sería. Bien, bueno, acá creamos nuestra variable dependiente, también en base a los limitantes o los filtros que le estamos poniendo. Y como decía, con este archivo que nos compartió la ingeniera, podemos ver un poco mayor, de una manera más amplia, el cómo podemos manejar nuestros datos, porque no son tan fáciles de manejar algunos datos. Entonces acá ya tenemos que poner limitantes, tenemos que tener filtros y todo eso, ¿no? Bien, acá está nuestra variable dependiente. También únicamente es el seller ID. En este caso, lo que vamos a analizar es el ID del seller, ¿no? El vendedor. Y también vamos a crear nuestra tabla de ABT, ¿no? En base a nuestros datos, a nuestro, ¿cómo se llama? Variable dependiente. Ya está. Una vez es esto, vamos a crear una ABT fuera de tiempo. Esto nos sirve para hacer nuestras validaciones. Y lo estamos guardando en este data frame. Como nos podemos dar cuenta, lo único que estamos viendo en acá son selecciones de nuestros datos, ¿no? Porque ya le estamos poniendo condicionales en este caso. Acá hay una condicional de que todos los enviados, que otra condicional que comprendan ciertas fechas, ¿no? Y con eso ya tenemos nuestros data frames ya generados. Obviamente, estos data frames nos van a permitir hacer uso mayor de podemos hacer incluso uso de cada uno de los data frames para hacer diferentes tipos de pruebas. Entonces, esto ya vamos a manejar de acuerdo a los datos que vamos a analizar. Bien, en acá, de igual manera hace su histórico de cada uno. Acá también pone más limitantes y crea varios data frames, ¿no? Estamos creando varios data frames. A ver, creamos varios data frames en base a nuestros datos de prueba y los datos de entrenamiento. En acá ya estamos creando para periodos fuera de lo que tenemos comprendidos. Y acá verificamos las distribuciones de las variables, ¿no? Es que están distribuidas correctamente, ¿no? Bien, y después de eso, según este archivo, vamos a requerir estos dos archivos CSV y esta función en sí nos permite crear un CSV ya, bueno, exportar en sí un CSV en base a nuestros datos que hemos creado anteriormente, ¿no? Entonces acá lo que está haciendo es crear un CSV con este nombre y lo guarda, ¿no? Dentro de un archivo en la dirección que estamos asignándole. Y por eso es que acá en nuestro Google Drive está generándose ya estos dos archivos CSV. Y estos son los que yo he creado en sí después de haber ejecutado, ay, perdón, después de haber ejecutado todo esto. Bien, ahora, este otro archivo que nos compartió la ingeniera es prácticamente de cierta manera una continuación de ese archivo anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque en acá lo que hacemos, a ver, perdón, ya no me permite continuar. Ya. Bien, en este archivo de blog de notas, lo que hacemos es aprender un poquito más ya no tanto en nuestros archivos, a ver, ya no tanto respecto a nuestros datos, sino es más el cómo está funcionando correctamente, ¿no? Porque si nos hemos dado cuenta en anteriores blog de notas, por ejemplo este de acá, al entrenar nuestro algoritmo, estamos haciendo uso de los mismos datos que estamos ingresando, ¿no? Quizás en algunos casos anteriores hemos hecho una división de nuestros datos, ¿no? Para datos de entrenamiento y datos de prueba. Y hemos llegado a eso. Sin embargo, no estamos haciendo uso de otros datos adicionales para predecir. O qué tal, quizás no está prediciéndose de una manera correcta, ¿no? Porque incluso en la explicación del día de ayer, les mostré que había una manera para saber si es que está siendo óptimo o no está siendo óptimo nuestro entrenamiento. Entonces, esa manera nos permite verificar, bueno, acá no está, pero nos permite verificar qué tan óptimo es nuestro entrenamiento, pero es en base a los datos que le estamos dando. Y el día de ayer le estábamos dando en datos de prueba, ¿no? Que obviamente están normalizados para este tipo en sí, para el tipo del problema. Sin embargo,
para saber de una manera un poco más real cómo está funcionando, existen varias métricas. Bueno, perdón, es este de acá. Y eso se llama, o bueno, todo ese método de validación se llama cross-validation. El cross-validation es una técnica estadística para dividir datos en subconjuntos y de esa manera saber qué tan eficiente o no eficiente es esto, la validación del entrenamiento de nuestro algoritmo, ¿no? Ya sea regresión, ya sea clasificación, etcétera. Bien, existen varios tipos de cross-validation. Acá en este lib nos estaba explicando algunos. Bien, en lo que estamos haciendo uso de acá, bueno, primero voy a ejecutar esto y después esto de acá. En acá lo que estoy haciendo es importar los datos que hemos creado. Es esto mismo de acá, churn train, por eso decía que es la continuación. Una vez ya obtenido nuestros data frames, estamos haciendo nuevamente la importación ya de esos datos obtenidos. Y en acá ya tenemos todo eso, ¿no? De acuerdo al seller ID y cada una de las características que queremos. Bien, en acá, bueno, la función shape lo que nos permitía es saber cuántas columnas y cuántas filas tenemos. Y acá está, ¿no? 1690 filas y 9 columnas. Ya, lista de variables clave y explicativos para el modelado. Bien. Esto de acá, un poco complejo son las funciones o lo que vamos a hacer uso, pero nos permite hacer uso de una parte de la programación que se llama, bueno, que se llama pipelines, que son, ¿cómo podría explicarlo? Los pipelines son como líneas de código adicionales que le vamos a dar a nuestro programa, ¿no? Y eso es para que sea un poco más óptimo en la ejecución de cualquier algoritmo o cualquier función que estamos haciendo uso. Por eso es que tenemos variables llave en sí, que nos van a permitir eso. Son las funciones previas para que hagan uso de eso, ¿no? Como les decía, el cross-validation nos permite hacer ese uso de los datos y poder analizarlos bien de una manera un poco más realista. Existen varios tipos de cross-validation. Bueno, teóricamente hablando, les explico. Eh, Hay varios tipos de cross-validation. Uno de ellos se llama método de retención y es el que hemos estado haciendo uso hasta días anteriores, donde agarrábamos el conjunto de nuestros datos, por ejemplo, en acá. Mm, ¿Dónde está el de árbol? Acá está. El del árbol, por ejemplo, de la clasificación que les expliqué hace rato. Lo que hacíamos, bueno, en acá no está explícito, pero lo estamos de cierta manera implícitamente. ¿Por qué? Porque estamos separando los datos. Porque en acá tenemos los datos de entrenamiento, que son estos de acá, y nuestros datos de prueba son estos de acá, ¿no? Bueno, acá el gato le agranda un poco. Pero estos son nuestros datos de prueba. Claro que obviamente esto es por el momento teórico, ¿no? Porque no podemos saber cuántos datos tenemos en total o quizá, bueno, en la mayoría de los casos son muchos más datos. Entonces, esa es una manera de cross-validation, el método de retención. Eso es lo que estamos haciendo, separar nuestro conjunto en subconjuntos y van a ser datos de entrenamiento y datos de prueba. Si mal no me recuerdo, en el día de ayer se hacía uso bueno, acá está la función. Hacemos uso de una función específica para eso. No, me estoy equivocando, ven acá. Train tests, acá está. Esta es la función para hacer la división de datos, que se llama train test split. Con esta función lo que hacemos es dividir nuestros datos, nuestras características, ¿no? Y también nuestro variable dependiente. Y eso lo hacemos en base a nuestros datos. Y lo guardamos en xtrain, xtest, utrain y ytest. Y de acuerdo a esto también, ¿no? Nuestro text size. Bueno, ¿cuántos datos van a ser usados, no? En este caso van a ser usados el 20% únicamente para pruebas y todo el resto, el 80% para el entrenamiento. Bien. Ahora, existe otro tipo de validación, de cross-validation, mejor dicho. Bien, este pipeline usado, bueno, únicamente es para que se haga más óptimo, como les comentaba. Bien, acá lo que hace es imprime, ¿no? Acá tendría que hacer ejecución de todo. A ver, vamos a continuar. Mm,
Ya una vez tenidos nuestros datos, vemos esto, creamos nuestras variables que son necesarias para el código. Esto ya lo vamos a ver en base a nuestros datos, ¿no? Qué tan complejo vamos a hacer nuestro análisis y todo eso. Bien, ya están ejecutados. En acá lo que hacemos es impresión de, bueno, importamos los pipelines, luego de eso definimos nuestro pipeline, ¿no? Nuestro data table, se podría decir, en base a todos estos datos que vamos a tener. Y después, acá, con esta función que se llama Accuracy Score, con esto verificamos qué tan óptimo es nuestro algoritmo, ¿no? Nuestro entrenamiento en sí. Acá es, bueno, sí, pues ese es nuestro dato. Y acá es, muestra que la accuracy es 0.75. Otro tipo de validación, bueno, de cross validation, es el método K-fold. Este método, teóricamente hablando, divide los datos en K-folds, o sea, grupos de datos, ¿no? Y prueba cada uno de ellos. ¿Cómo explicarlo esto? Por ejemplo, eh, en acá, ya. Imaginemos que cada uno de estas filas sea un conjunto de datos y que toda esta tabla de acá sean varios datos, ¿no? Que sean todo nuestro universo de datos. Entonces, lo que hace este método de cross-validation es que, bueno, si es que este es un conjunto de datos, este también es otro conjunto. Digamos que cada uno tiene 5 filas más, ¿no? Este vale 5 filas, este 5 filas, este 5 filas. El K-fold validation lo que hace es divide en partes iguales los datos en general, como acá tenemos 5 partes iguales, ¿no? Entonces agarra este, el primer grupo de datos y lo separa para test y entrena todo lo demás para datos de entrenamiento. Ahora, adicionalmente a eso, lo que hace es prueba con cada uno de los datos. Entonces, otro entrenamiento que hace es esto de acá. Selecciona ahora este conjunto de datos y lo convierte en los datos de prueba y con el resto ya también son los datos de entrenamiento, ¿no? Y así para todos los grupos. Es lo único que hace ese método de cross-validation. Y con eso al final ya saca una accuracy un poco mayor, mucho más exacto, ¿no? Como podemos ver, esta es la función del cross-validation. Y ya estás con los datos y acá ya se ve la cantidad de, bueno, estos son los datos, ¿no? Y acá está la cantidad de splits. En este caso son 5 pliegues, que se refiere a los 5 conjuntos de datos que va a tener. Bien, estas funciones de igual manera nos permite hacer ese análisis en sí de qué tan óptimos están siendo nuestros algoritmos, ¿no? Y acá se muestran los resultados. En acá están el tiempo, incluso acá se muestra, ¿no? Con alguna de estas funciones de acá podemos mostrar el tiempo, en cuánto tiempo se han sido ejecutados y todo eso. Y acá están los tests, ¿no? Este min nos permite mostrar solamente la primera línea. Bien, hay otro que se llama K-fold estratificado. La única diferencia es que este K-fold nos permite, bueno, es mucho más óptimo para datos que están un poco más desbalanceados, donde están nuestros datos de, ¿cómo se llaman estos datos? Los datos fuera de nuestro límite, se podría decir, ¿no? Los datos un poco más alejados, ¿no? Este K-fold estratificado nos permite, es mucho más eficiente, más óptimo para ese tipo de datos. Bueno, de igual manera es únicamente el uso de la función, ¿no? Igual con 5 splits acá, sacamos qué tan óptimo está siendo nuestro algoritmo, ¿no? Ahora, también, bien, acá existe el tercero, bueno, casi el último sería, que se llama leave one out, que también es un tipo de cross validation. Y este leave one out nos permite hacer observaciones como datos de validación y los datos restantes se usa para entrenar el modelo. Entonces usa observaciones en este caso, una cierta cantidad de observaciones y de acuerdo a esas observaciones, de acuerdo a la cantidad de datos de observación, hace este uso de su entrenamiento, ¿no? Ya es una manera diferente de selección de datos. Y con esto ya tendríamos todo, los bloc de notas que la ingeniera nos compartió.
Esto ustedes lo pueden analizar de una manera un poquito más exhaustiva para que puedan ver si es que realmente les sirve o no les sirve para su proyecto. Mm, ¿Hay alguna pregunta? Ah, bueno, sí, sí había una pregunta, me habían preguntado, perdón. ¿Cuántos registros como máximo puede cargar Python? En realidad, no sabría decirlo correctamente cuántos datos puede cargar Python, pero como les explicaba en esta sesión de acá, podemos hacer uso de varios datasets a la vez. No, bueno, no es esta de acá. No es esta de acá, creo. Bueno, les expliqué que podíamos jalar varios datasets a la vez y podemos hacer uso de eso. En teoría sí puede llegar a pesar teras, incluso porque yo he visto datasets, un solo dataset nomás, por ejemplo, donde estaba trabajando, que pesaba, únicamente eran datos textuales y pesaba 3 gigas. Y eran pues muchos datos. Y solamente el análisis de esos datos demoraba bastante, bastante. Entonces, claro que sí puede llegar a pesar teras, pero no siento que sea óptimo para el uso de análisis, ¿no? Claro que sí lo vas a poder hacer, pero va a demorar bastante, a no ser que sea una computadora bastante específica para ese tipo de análisis, porque datos sexuales no pesan mucho, ¿no? Pero aún así llegan a pesar más. Entonces, esto va a depender de la capacidad de la computadora que vas a hacer uso. Es directamente proporcional a eso, ¿no? Bueno, ¿existe alguna otra pregunta? Y bueno, creo que no hay ninguna pregunta más adicional. Entonces, el día de hoy culminaría nuestra clase de asíncrona respecto a algunas cosas que quizás no se pudieron aclarar en las sesiones asíncronas, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos el día martes en la sesión asíncrona.